solamente nos da 40 minutos para poder trabajar. Prefiero esta plataforma porque si tengo que hacer algún dibujo o algo, medio como que la conozcan mejor, así que por eso no abrí en el Gmail, en el Meet. Ahora, si ustedes creen que es más cómodo para ustedes el Meet cuando hacemos este tipo de clases, me avisan. Hoy es virtual, a raíz de que en la sede se hizo fumigación y mandaron a comentar que no iba a poder haber acceso al lugar. Así que por eso es que es presencial, la clase de hoy presencial se transformó en esta clase virtual, ¿sí? Para no atrasarnos, para no quedarnos después muy cerca de fin de año con 2 o 3 temas a revisar. Así que es la razón por la cual es virtual la clase de hoy, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver forestación. La clase que viene voy a tratar de armarles las diapositivas que me quedaron algunas cuestiones para poder completar las diapositivas de vivero forestal, ¿sí? Entonces, vamos a ver forestación y de acá se desprende la parte de vivero forestal, ¿sí? Tanto forestación como vivero forestal tiene una práctica, así que voy a tratar de ver que Mili la arme y les dé esa y les vaya recuperando las clases de las otras prácticas que no les dio, ¿sí? Entonces, la parte de forestación es la que vamos a ver ahora, que, bueno, tenemos estas diapositivas que después se las voy a colocar en el Drive para que ustedes ya las tengan también. Bien, entonces la parte de forestación es el bosque que implanta el hombre con un objetivo de un aprovechamiento industrial. Bien hablábamos recién que nosotros aquí tenemos bosques nativos, ¿sí? Los bosques nativos son bosques que tienen diferentes edades, diferentes especies, ¿sí? Diferentes diámetros, diferentes condiciones, ¿sí? Por eso, a ver un momentito, chicos. Bien, entonces, como nosotros tenemos bosques nativos que tienen un proceso de aprovechamiento muy costoso y muy complicado, entonces en Argentina y en varios países de todo el mundo se ha implementado la forestación. La forestación es un bosque que ya ocupa especies nativas o especies exóticas, ¿sí? Entonces, uno puede tener un bosque coetáneo de bosques de especies nativas, ¿sí? Sí se puede realizar de especies que sean comercialmente óptimas, o sea que finalmente me den un aprovechamiento comercial este, bueno. Y después tenemos los bosques, obviamente los bosques de especies exóticas, o perdón, la forestación de bosques exóticos, de especies que se traen de otros lugares, ¿sí? Exótico significa que es externo a un lugar, no significa que es de otro país necesariamente, ¿sí? Puede ser exótica una especie que se cultiva en Misiones, que se cultiva en Patagonia, que se cultiva en Mesopotamia. Esas especies, como por ejemplo la araucaria araucana, que es nativa de Misiones, que uno la traiga a plantación en zonas nuestras porque tenemos similares condiciones de suelo o ambientales, de clima o de todos los factores que ustedes vieron, los factores que fue, bueno, uno de los temas que habían quedado claros en el examen,
que fueron los factores de sitio, ¿sí? Cuando el factor de sitio, en alguno de los factores tenemos condiciones para traer una especie de otro lado, se llama exótica, ¿sí? Si plantamos especies tratando de hacer una forestación de especies nativas, vamos a tener, obviamente, una forestación coetánea de especies nativas del área, por ejemplo, de la zona de acá del norte, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día se está también tratando de utilizar el palo amarillo, el palo blanco, el lapacho rosado, el lapacho amarillo, como maderas para la producción de muebles, ¿sí? O de alguna otra, algún otro uso. Entonces, se trata de tener por ahí bosques puros de ese tipo de especies, pero son bosques nativos, ¿sí? Entonces hay que aprender a diferenciar entre lo que son bosques coetáneos de especies nativas o de especies exóticas. En este caso vamos a hablar de forestación de especies que comercialmente tienen un rápido crecimiento, o sea que comercialmente voy a obtener el beneficio económico de esta especie, la voy a obtener en 10 años, en 20 años, ¿sí? Porque las especies nativas generalmente necesitan muchos más años para generar un diámetro óptimo para la comercialización. Entonces vamos a hablar un poquito de especies que son traídas, por ejemplo, del hemisferio norte, como son los pinos, los eucaliptus, ¿sí? Que son los que más se desarrolla en nuestra zona para un uso comercial óptimo, para obtener madera que comercialmente nos, nos sirva en el proceso que es desde la plantación hasta la obtención del producto, nos dé productos intermedios que nos sirvan para poder mantener esa plantación durante 20 años o durante 30 años, para mantener todos esos años y que no sea inactiva la producción económica, necesitamos en el interín entre la plantación y la cosecha, tenemos en estas especies que estamos hablando, tenemos productos intermedios, ¿sí? Productos que se obtienen de prácticas de intermedias en las cosechas que nos puede llegar a dar este tipo de plantaciones, ¿sí? Como vamos a ver cuando revisemos la parte de tratamientos intermedios, que es el tratamiento que se le da al bosque desde que implanto, o desde que coloco el plantín hasta que cosecho. En el interín se hacen cada tantos años algún tipo de raleo, algún tipo de poda que me da productos comerciales que me permiten económicamente aprovechar esa forestación, ¿sí? Eso lo vamos a ver a medida que vamos viendo las diapositivas. Entonces, la forestación finalmente es el bosque que implanta el hombre con el objetivo de un aprovechamiento industrial y exclusivamente económico, ¿sí? Hay forestaciones, obviamente, que tienen otros propósitos, pero en un primer momento la forestación se hace para un aprovechamiento económico, que tenga una máxima renta en el menor tiempo posible. O sea, por eso habíamos hablado de que las especies exóticas tienen menor tiempo en el bosque, en el lugar, y un rápido crecimiento. Entonces, por eso habla de menor tiempo posible, ¿sí? Hay forestaciones comerciales o industriales. Entonces, vamos a ir desglosando eso más adelante, donde esta diapositiva es de presentación de la parte de forestación. Entonces, la forestación también es un término técnico y económico que implican cortos plazos de aprovechamiento, conceptos diferentes a la silvicultura del bosque natural heterogéneo y de largos turnos de aprovechamiento, ¿sí? Un poco lo que comentábamos recién al principio de
hacer especies exóticas traídas del hemisferio norte o de algún otro país, ¿sí? O del hemisferio sur también, porque de Australia, de Nueva Zelanda, de algunos de los países del hemisferio sur también nosotros incorporamos especies como por ejemplo la tona ciliata, la tona australis, que es una especie que tiene una ambientación parecida a la del cedro nuestro, ¿sí? O sea, tiene la madera, la característica parecida al cedro nuestro, se ambientó bastante bien en el área nuestra, en todo lo que respecta a clima, a todo lo que respecta a tipo de suelo, entonces se trae del hemisferio sur, ¿sí? Entonces, por eso es que la parte de los bosques naturales que son heterogéneos y de largos turnos de aprovechamiento complica la economía a veces por el mismo aprovechamiento en un bosque nativo, ¿sí? Los cultivos de las especies exóticas no siempre, bueno, ahí está lo que les comentaba, provienen de otro país, considerando algunas veces límites políticos, sino que se realizan cultivos fuera del área ecológica original. Como les comentaba, a la araucaria araucana. ¿Cuál es su área ecológica original? Misiones, ¿sí? Nosotros lo traemos de esa provincia, se adapta bien a nuestro lugar y entonces por eso también se considera como un cultivo exótico. Especies de rápido crecimiento, y acá también hay un dato muy interesante a quedárselo grabado, es que las especies de rápido crecimiento son las que pueden producir 10 o más metros cúbicos por hectárea por año, ¿sí? Lo que se contrapone, obviamente, a especies de lento crecimiento en ambientes ecológicos difíciles, donde los crecimientos son muchísimo más lentos, ¿sí? Tenemos crecimiento de 3, 5 metros cúbicos por hectárea por año, que nos da un turno a veces de 30, 50, 60 años, que económicamente a veces no es rentable cuando uno se dedica a la forestación. Cuando un productor decide que su terreno, su espacio, su superficie, en vez de dedicarla a la agricultura, la dedica a la forestación, lo primero que va a buscar es ver qué especie puede vender más rápido, ¿sí? Porque esperar 20 años, 25 años, un turno de la especie de eucalipto, no, de eucaliptus no, de pino, por ejemplo, que necesita casi 20 años, el eucaliptus está entre los 10 y los 15 años de cosecha final, entonces el productor va a elegir según primero qué demanda el mercado, si pinos o eucaliptus, y después decide económicamente qué especie le va a dar una rentabilidad más rápido, ¿sí? Por eso es que cuando el productor se dedica a la forestación, busca eso, ¿sí? Busca que haya una vuelta de un aprovechamiento económico más rápido. Eh, ¿Me dicen ustedes si cambió la diapositiva? Bien. Entonces, dentro de esta forestación tenemos las clasificaciones de forestación a cielo abierto o forestación bajo cubierta. La forestación a cielo abierto son comerciales o industriales o intermedias, ¿sí? Y la forestación bajo cubierta es cuando quiero am, recuperar un bosque bajo un dosel empobrecido, ¿sí? Cuando tengo una cubierta muy pobre en los bosques nativos, por ejemplo, ¿sí? En cielo abierto, que habla de comerciales o industriales, esas es la que nosotros estuvimos viendo desde que ponemos el plantín hasta que sacamos, obviamente, la forestación a tala rasa, por ejemplo, se habla de comerciales o industriales. Las forestaciones comerciales o industriales, ¿qué características tienen? Que tienen mucha producción, o sea, mucha producción de madera, muy buena calidad, alta calidad, muy buena rentabilidad y tienen tiempos de turnos cortos, ¿sí? O sea, se cosecha rápidamente.
Luego tengo las forestaciones intermedias, que son las de protección, que se acuerdan que habíamos visto en la parte cuando veíamos selectivo o cuando veíamos la parte de entresaca, que son de forestaciones de protección, que se llaman intermedias también, tienen una protección contra el viento, contra la escorrentía, son productoras y protectoras, son protectoras de cuenca y productoras de agua, ¿sí? Y protectoras de heladera, con respecto a la función de protección, ¿sí? Y con respecto después a la rentabilidad, tienen una muy buena rentabilidad. Entonces, los conceptos económicos de la forestación. La forestación a turnos cortos o medianos requiere no solo que use una sola especie de rápido crecimiento, sino que también la implementación tiene que ser efectiva con respecto a la elección de los sitios y a la elección de la especie más adecuada. O sea, cuando se hace, y volvemos a reiterar, cuando se hace forestación, el concepto económico es que tengan turnos cortos y que sea de una sola especie. ¿Cómo va a ser más efectiva ese tema de tener turnos cortos y de tener una sola especie? Tengo que revisar el sitio. El sitio tiene que tener buena aptitud de suelos y buenas condiciones climáticas cuando elijo la especie que voy a poner, ¿sí? Cuando un propietario o cuando una persona se dedica a la parte de forestación y tiene un ambiente óptimo para una forestación, tiene que revisar que los suelos sean aptos para la especie que eligió, ¿sí? Y que las condiciones climáticas ayuden al desarrollo de esa especie, porque si no, finalmente no voy a tener un crecimiento adecuado del individuo de esa especie, porque no voy a tener, por ejemplo, la precipitación necesaria o no voy a tener la humedad necesaria o no voy a tener los nutrientes necesarios. Entonces, por eso se habla de que las medidas efectivas silviculturales son la elección del mejor sitio y también la elección de la especie más adecuada, ¿sí? Donde la especie tenga un máximo aprovechamiento de ese sitio. Y luego, cuando hablo de que otra cosa que tengo que revisar son los sitios donde voy a poner esa especie, que tengan obviamente óptimas condiciones ambientales, donde las tierras sean del más alto precio, ¿sí? O sea, cuando uno busca un sitio súper adecuado para poner una especie, son los terrenos más caros. Por eso habla ahí tierras de más altos precios. ¿Por qué? Porque tiene mejor aptitud de suelo, mejores condiciones climáticas, tiene una mejor ubicación con respecto a las zonas comerciales de la madera de esa especie, ¿sí? Entonces, por eso ahí habla de elecciones de lugares cercanos a los sitios de mercados de consumo. Eso hace que las tierras tengan mucho más alto precio, ¿sí? Entonces, si uno tiene un, un productor, por ejemplo, tiene un área alejada de los sitios de los sitios de mercado, que no tiene la especie que quiere colocar, no tiene la parte ambiental de clima, de radiación y todas esas cosas, está al margen de la especie que eligió. Entonces, tiene que replantearse si realmente esa especie le va a dar una productividad económica al final del crecimiento de esa especie o no, porque tiene que replantear justamente que esa especie tenga todas las condiciones para dar una muy buena rentabilidad, ¿sí? Entonces,
Dentro de la economía forestal, a veces puede que el pino, por ejemplo, de acuerdo a qué pino ponga, porque hay diferentes tipos de pino, pero pongo, por ejemplo, el Pinus heliotis, que tiene un buen mercado, entonces el productor dice, bueno, voy a poner Pinus heliotis, pero justamente el lugar donde él tiene el área para hacer la producción no tiene las condiciones adecuadas para el Pinus heliotis, entonces tiene que replantear qué tipo de pino puede llegar a poner en esas condiciones del área que él tiene para hacer la plantación. Obviamente todo esto ya está estudiado. Cada especie en la bibliografía general tiene las condiciones que necesita cada tipo de especie. O sea, no tengo que ir a hacer la investigación. Si me dedico a esto como profesional, no tengo que ir a investigar, eso ya está todo investigado. Lo que sí tengo que investigar es si el sitio está con las condiciones que necesita ese tipo de especie que el productor o que la persona que tiene ese sitio eligió porque el mercado, porque la demanda dice, bueno, necesito esta especie. Si no tiene las condiciones, más vale que no se arriesgue a colocar esa especie ahí porque puede perder toda la producción. Entonces hay que tener ese tipo de cuidado. Bien. Otra cosa que bueno, acá ustedes tienen algunas plantaciones de eucaliptus, ¿sí? Perdón, de cedro, ¿sí? Obviamente son plantaciones en el INTA de Yuto, donde ustedes pueden revisar que son forestaciones. Fíjense en que, ¿por qué forestaciones? Primero porque se nota que es coetáneo, ¿sí? Que todo tiene la misma edad. Luego se nota que es la misma especie. Y aparte que está plantado a ciertas distancias entre lo que son las columnas y entre lo que son las filas, ¿sí? Tienen un arreglo estructurado para la forestación. ¿Para qué? Para que se permita el paso de las maquinarias, para que se pueda hacer todo lo que es el tratamiento intermedio, que todavía no entramos, pero todo eso facilita una facilita una gestión más ordenada dentro de lo que es esta forestación. Ustedes acá ven un chaco empobrecido, donde hay nativas, obviamente se nota que hay un aprovechamiento de lo que es toda la parte de leña en el Chaco, mucho quebracho colorado, quebracho blanco, algarrobo, se utilizan los fustales para muchas actividades y otra forma de ver ese bosque nativo es que hay aprovechamiento acá, pero no hay una devolución, no hay una recuperación de ese bosque en esta fotografía de las mismas especies, o sea, no hay una forestación. Los bosques nativos son más difíciles, se nota que se aprovechan ciertos árboles y otros no, y entonces ahí es donde tenemos que tener presencia los profesionales de revisar, de hacer una forestación en el Chaco, que como también sabemos por fitogeografía, por botánica, por taxonomía, son especies de lento crecimiento, ¿sí? Necesitamos tenerlas por lo menos 50 años para obtener un, un fuste que me permita su aprovechamiento comercial, ¿sí? Y luego, acá a la derecha, un aprovechamiento de tala rasa de un pinar que está en zona dependiente, para que se revise que es un aprovechamiento de un rodal. Este rodal va a ser aprovechado seguro al año siguiente o a los 2 años. Mientras tanto, este sector ya tiene que ser forestado, porque si no lo foresto, tengo todas las desventajas de una tala rasa, ¿sí? Que ustedes tenían en las diapositivas que ya vimos en tala rasa.
Bien, otras consideraciones es que la calidad del material del leño como producto final de la cosecha, o sea, la obtención final de la cosecha tiene que tener una calidad alta en el leño. ¿Cómo se consiguen? Con técnicas silviculturales de mejoramiento y de tratamientos intermedios aplicados en el momento oportuno, ¿sí? Como recién les comenté, entre la plantación del individuo hasta la cosecha de esa especie, vamos a hacer tratamientos intermedios. No vamos a ver ahora qué son los tratamientos intermedios, pero eso va a mejorar, todos esos tratamientos que se hacen van a mejorar eh, al individuo que voy a obtener como este, madera final, ¿sí? Es como la vida de cada persona, o sea, desde que nacemos hasta que somos adultos, va habiendo ciertas cosas que se van viendo. Por ejemplo, al principio al bebé, cuáles son las vacunas que hay que ponerle. Después, cuando el niño ya llega a la edad de colegio, hay otras vacunas, hay enfermedades, hay cosas que hay que cuidar. Después, cuando es adulto. Entonces siempre hay tratamientos que se hacen durante toda la vida de un individuo. Bueno, tomemos como un individuo, tanto sea humano como un individuo de un árbol, son individuos. Entonces siempre hay algún tratamiento que hay que hacer o mejoramiento que hay que hacer, ¿sí? Entonces, dentro de los mejoramientos y de los tratamientos puede ser la rotulación y la limpieza del suelo, donde tengo que, al principio pongo el plantín y el plantín tiene debe tener unos, por ejemplo, tendrá 50, 60 centímetros de alto y obviamente en ese espacio que está acá, como veíamos en esta diapositiva, en este espacio libre que ustedes ven acá, obviamente por una sucesión secundaria o por una sucesión primaria, van a empezar a brotar las semillas de las malezas también. Entonces, cuando uno pone un plantín o cuando hace la plantación en esta zona, va a tener plantines de 40 centímetros, o sea que son plantines que ocupan muy poco en toda esa superficie. Entonces, al ser una especie heliófita y a la sucesión que se generan, las primeras colonizadoras son especies heliófitas, cuando hablo, no hablo de forestación, sino que hablo de otra sucesión, las, las tomamos como malezas, porque no es lo que estamos nosotros, eh, no es lo que estamos queriendo obtener de ese suelo, ¿sí? Entonces, colocamos los plantines y lo que tenemos que hacer a la vez es hacer una limpieza a esas competidoras de una sucesión primaria que son las especies que no son deseadas, ¿sí? Que se llaman malezas. Luego tenemos la eliminación de ramas competitivas, que es a medida que va avanzando el crecimiento de las especies, voy a tener obviamente eh, ramas en el árbol que me generan malformaciones si no las saco, ¿sí? Ramas muertas, que obviamente por la competencia de toda la masa aérea del árbol, hay ramas en la parte baja del tronco que al no recibir ninguna irradiación, al estar a la sombra, se secan y se mueren. Perdón, primero se mueren y queda como rama seca. Entonces ahí entran dos palabritas que vamos a ver en tratamientos intermedios, que son los escamondos y las podas. Quédense nada más que con eso, las consideraciones que hay que tener cuando hago forestación, ¿sí? Vamos a ir desarrollando cada una. Y gradual extracción de individuos, perdón. Escamondo es cuando tendría que tener una imagen. Espérate, no tengo acá, pero son podas que se hacen. El escamondo es cuando voy sacando
todas las ramas inferiores de un tronco, que es como si fuese una poda mucho más grande que depende de la edad del individuo, ¿sí? El escamondo es cuando mm, voy a tener me tengo que ir de las diapositivas para mostrarle y no sé dónde tengo ahora, pero eso es un tema que vamos a ver mucho más adelante, pero para que más o menos quede una idea de qué es poda, escamondo y raleo, te lo puedo decir como algo general, ¿sí? Porque si no tengo que entrar directamente a las diapositivas ya de las otras, de los otros temas, ¿sí? Eh, Va a ser a ver, no, es que no me acuerdo dónde está ahora. Em, Mira, por ahora quédense con la idea de que Escamondo, porque, mira, hagamos una cosa. Estamos, como les comenté recién, estas sesiones duran 40 minutos y ya estamos próximos a que se corte la sesión esta. Hasta que nos conectemos en la próxima, yo les busco algo de escamondo, de poda y de raleo para mostrarles. Pero quédense con la idea de que hay escamondos y podas, que es más o menos lo mismo, y raleos, ¿sí? Los escamondos, a ver, espérenme, tenía una foto que mostraba, a ver si la encuentro, mostraba justamente la diferencia entre escamondo y raleo, a ver si la encuentro rápido, que la habías, acá está. A ver, déjenme hasta que se corte esta sesión, por lo menos veamos esta foto, ¿sí? ¿Ven la foto ustedes de una poda y raleo de Pinus heliotis? Bien, esto que está acá tirado abajo, lo que ustedes ven acá a la izquierda abajo, que es como un árbol, eso es poda, ¿sí? No, perdón, es raleo. Entré en un bosque, que ustedes ven acá cada individuo, no se ve la parte aérea, pero cada individuo están creciendo. Este es el tercer o cuarto año de vida del individuo del Pinus heliotis y el profesional hizo un estudio de un inventario del área y revisó que hay árboles que ya no tienen posibilidades de seguir creciendo por falta de luz. Entonces lo que hace y decide es cortar esos árboles, o sea, corta el árbol. Eso es lo que se llama la corta intermedia, ¿sí? En esa corta intermedia, lo que hace el productor o lo que hace el profesional es directamente sacar el árbol, hacer el raleo, significa extraer un individuo, o sea, saca el árbol completo. Entonces, dentro de la misma diapositiva, ustedes están viendo que hay otro tipo de rama, ¿sí? Ay, no sé qué. A ver, no. A ver, ¿dónde? Acá. Hay otras ramas tiradas que son cuando, por ejemplo, este fuste que está acá o el fuste de todos los árboles que ustedes ven, al tercer año ya les han cortado algunas ramas. Y entonces el árbol
va a seguir creciendo en diámetro y hacia arriba limpio, ¿sí? No va a tener que hacer el esfuerzo el árbol de desprenderse de esas ramas, de ocupar todo lo que es energía de crecimiento, lo va a ocupar en crecer. No va a necesitar ocupar energía en desprenderse de ramas que quedan en el tronco muertas por la falta de luz, ¿sí? No sé si hasta ahí se entendió un poco la diferencia entre poda y escamondo entre poda y escamondo y raleo. Raleo es sacar individuos y la poda es cortarle ramas a los individuos para que crezcan bien desarrollados, ¿sí? Y no ocupen ningún tiempo de energía de desarrollo del árbol en sacarse las ramas muertas de encima. Son cosas que vamos a ver mucho más adelante en tratamientos intermedios. ¿Quedó un poco más claro ahora, Alfredo, tu pregunta? Bien, entonces vamos a comenzar una nueva sesión porque esta ya se acaba, son las 11:20 más o menos, todavía tenemos media hora de clase, así que conéctense nuevamente, así vamos avanzando en el tema de forestación, ¿sí?